Mi hijo nos presentó a su prometida y parecía perfecta, pero contraté a un investigador y descubrí que ella seguía casada con un hombre peligroso y planeaba estafarnos. Gato cuenta. Llevo casi 40 años conduciendo un tráiler. He cruzado el país más veces de las que puedo contar. He visto amaneceres en desiertos que te queman los ojos y tormentas de nieve en montañas que te hielan los huesos. Pasas mucho tiempo solo en la cabina. Aprendes a escuchar. No solo el motor o la radio, sino el silencio. Aprendes a ver, a fijarte en los detalles que otros pasan por alto. Supongo que por eso, desde el primer día que vi a Sofía, algo en mi interior, en el fondo del chasis, hizo un ruido que no me gustó. Mi hijo, Mateo, es todo lo que tengo. Mi esposa, Elena, se fue hace 5 años y nos dejó a los dos solos en una casa que de repente se sentía como un hangar vacío. Mateo es un buen chico, un poco ingenuo quizás, con un corazón demasiado grande para un mundo tan cabrón. Trabaja como diseñador gráfico desde casa, así que no sale mucho. Por eso cuando me llamó, con una voz que no le había oído desde que le regalaron su primera bicicleta, para decirme que venía a cenar y que tenía que presentarme a alguien, supe que era serio. Llegué a casa después de 2 semanas en la carretera, oliendo a diésel y a café rancio. Y allí estaba ella, en la cocina que era de Elena. Sofía era perfecta, demasiado perfecta si me preguntas. Una sonrisa que parecía ensayada en un espejo, un vestido que costaba más que mis 4 llantas nuevas y un par de ojos que te miraban como si fueras la persona más fascinante del mundo. Mateo flotaba a su lado, embobado. Esa primera noche lo hizo todo bien. Me trajo una cerveza fría sin que se la pidiera, mi marca favorita. Preguntó por mi trabajo con un interés que parecía genuino. «Debe ser increíble ver tanto del país, Javier», dijo con su voz melosa. Habló de mi Elena mirando sus fotos en la repisa. «Mateo me ha contado tanto de ella. Parece que era una mujer increíble, llena de luz. Cada palabra era la correcta, cada gesto calculado. Se ganó a mi hermana y a mi cuñado en 10 minutos. Yo solo asentía, bebía mi cerveza y sentía ese ruido sordo en mis entrañas. En fin, quizás solo era el cansancio de la carretera. Las siguientes semanas fueron un bombardeo de perfección. Sofía estaba siempre ahí. Si yo llegaba a casa, ella aparecía con comida. Organizaba cenas, salidas, llenó la casa de risas y de flores. Mateo nunca había sido tan feliz. Empezaron a hablar de boda, y ahí fue cuando las pequeñas grietas en su fachada empezaron a notarse. Una tarde, Mateo, en un arranque de romanticismo idiota, le enseñó el joyero de Elena. Vi a Sofía coger el anillo de compromiso de mi mujer. No lo miró con nostalgia ni con respeto. Sus ojos se entrecerraron una fracción de segundo, como un tasador calculando el valor de un diamante. Fue un instante, pero lo vi. Mateo, por supuesto, solo vio a su futura esposa admirando una reliquia familiar. Luego estaban las llamadas. Recibía llamadas a horas extrañas. Su sonrisa se congelaba, se iba al patio y hablaba en susurros furiosos. Si le preguntabas, siempre era lo mismo. «Ay, una clienta insoportable, ya sabes cómo es planificar eventos». Pero su cara, cuando volvía, estaba pálida y sus manos temblaban ligeramente. La gota que colmó el vaso fue sutil. Estábamos hablando de la boda, y mi hermana le preguntó por su familia. Sofía se puso rígida. «Oh, no tengo mucho contacto». «¿Mis padres?» Fue complicado. Crecí muy humildemente, ¿sabes? Tuvimos que luchar por todo. Contó una historia conmovedora sobre su padre perdiendo el trabajo en una fábrica y ella teniendo que trabajar desde los 16. El problema es que, un mes antes, le había contado a mi cuñado que su padre era un arquitecto que vivía retirado en la costa. Nadie más pareció notarlo, o no quisieron hacerlo. Yo sí. Yo lo anoté en mi cabeza, junto a las otras piezas que no encajaban. El detonante real, el que me hizo pasar de la sospecha a la acción, ocurrió una tarde de martes. El camión estaba en el taller, una avería inesperada, así que yo estaba en casa. Cosa rara. Sofía no sabía que yo estaba allí. Entró en casa, supongo que pensando que estaba vacía, y se fue directa al teléfono. Yo estaba en el garaje, la puerta entreabierta. Su voz no era melosa. Era fría, dura como el acero. «Ya te he dicho que te esperes, siseó. El viejo es más listo de lo que parece, pero el hijo es un completo imbécil. Está comiendo de mi mano. Solo un poco más de paciencia. El nido está casi listo para desplumarlo». Sentí que me echaban un cubo de agua helada encima. No había duda. No era una clienta. No era un drama familiar. Era una estafa. Mi primer instinto fue salir de allí y romperle el cuello. Pero me detuve. ¿Qué iba a conseguir? Mateo no me creería. Sería mi palabra contra la de su ángel.
Ella lloraría, lo negaría todo, y yo me convertiría en el padre viejo, celoso y amargado que intentaba destruir su felicidad. Mi hijo me odiaría para siempre. No, necesitaba pruebas que ni el amor más ciego pudiera negar. Al día siguiente, saqué una buena parte de los ahorros que tenía para la supuesta boda. Un compañero de la carretera me había hablado una vez de un tipo, un ex policía que ahora se dedicaba a encontrar cosas. Lo llamé. Nos vimos en un café de carretera de esos que huelen a grasa y a sueños rotos. Le conté la historia. No se rió, no me juzgó. Solo escuchaba, asintiendo lentamente mientras tomaba notas en una libreta mugrienta. Le di una foto de Sofía y el dinero. «Dame una semana», me dijo. Fue la semana más larga de mi vida. Actuaba con normalidad, sonreía en las cenas, escuchaba los planes de boda. Cada palabra de Sofía era como ácido en mis oídos. Mateo me miraba feliz. «¿Ves, papá? Sabía que te acabaría gustando». Y yo solo podía pensar en la hiena que se estaba preparando para devorarlo. El investigador me llamó al 6º día. «Tengo lo que necesitas. Te veo en el mismo sitio». Cuando llegué, me deslizó un sobre Manila por la mesa. No dijo nada más. Conduje hasta un mirador en las afueras, un sitio al que solía ir con Elena. Apagué el motor. El silencio de la cabina era total. Con las manos temblando abrí el sobre. Dentro había fotos. Sofía, o quien fuera, saliendo de una casa en una ciudad a 3 horas de aquí, abrazando a un tipo grande, con cara de pocos amigos y un tatuaje de una lágrima en la cara. Y luego el papel. Una copia de un certificado de matrimonio. Su nombre no era Sofía, era Laura. Y estaba casada con el hombre de la foto, Ricardo. Y debajo un historial. Denuncias por fraude menor en 2 estados diferentes. Siempre el mismo patrón. Encontrar a un hombre vulnerable, enamorarlo y sacarle todo lo posible antes de desaparecer. El nido listo para desplumarlo. Esa noche organicé una cena. Una cena de celebración, le dije a Mateo. Para celebrar vuestro compromiso. Invité a mi hermana y a mi cuñado. Quería testigos. Sofía, o Laura, llegó radiante, del brazo de mi hijo. Hablaba de las flores, del lugar de la celebración. Durante la cena dejé que hablaran. Dejé que se hundieran más en su propia mentira. Mateo estaba pletórico. Entonces, en mitad del segundo plato, cogí el sobre Manila y lo puse suavemente sobre la mesa. «Qué bien que estemos todos aquí», dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Porque hay alguien más a quien deberíamos haber invitado». Mateo se rió. «¿A quién, papá?» Miré directamente a la mujer sentada a su lado. «A tu marido, Laura». El silencio que cayó en la mesa fue total. El tenedor de mi hermana chocó contra su plato. Laura se quedó blanca como el papel. Intentó reír, una risa nerviosa y quebrada. «Laura, Javier, creo que has bebido demasiado vino». «No he bebido ni una gota», dije abriendo el sobre. Saqué la primera foto y la deslicé por la mesa. La de ella y Ricardo, abrazados en la puerta de su casa. «¿Este hombre es un cliente tuyo también?» Su rostro se descompuso. Mateo miraba la foto, confundido. «Papá, ¿qué es esto?» «Es un montaje». «No es un montaje, hijo. Saqué el certificado de matrimonio». «Esto tampoco lo es». «Está casada, Mateo. Se llama Laura y está casada con él». Laura se levantó de golpe, tirando la silla. La máscara de la dulce Sofía se hizo añicos y por primera vez vi su verdadera cara. Una mueca de puro odio y pánico. «¡Está loco!», gritó mirando a Mateo. «Tu padre está loco. Está inventándose todo esto para separarnos». Pero Mateo ya no la miraba a ella. Miraba los papeles sobre la mesa. Su cara era un poema de dolor y confusión. «Dile que me crea a mí, Mateo. Dile que soy yo a quien amas», le suplicó ella. Él levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. «¿Es verdad?», susurró. Y en su silencio, él tuvo la respuesta. Se levantó, se fue al salón y se derrumbó en el sofá, sollozando. Laura me lanzó una mirada que prometía el infierno. «Te vas a arrepentir de esto, viejo de mierda», escupió, antes de coger su bolso y salir dando un portazo que hizo temblar los cuadros de Elena. Mi hermana corrió a consolar a Mateo. Mi cuñado me miraba, sin saber qué decir. La cena, perfectamente cocinada, seguía en los platos. La casa olía a estofado y a traición. Llevo 3 días sin hablar con mi hijo. Sé que ella no para de llamarle, de mandarle mensajes. Y esta mañana, cuando he ido a coger el coche para ir al taller, había un clavo de 3 pulgadas metido en la rueda delantera. En fin, no, esto no ha terminado. Ni de lejos actualización han pasado 2 semanas. Si pensaba que exponer a esa mujerzuela iba a ser el final, qué equivocado estaba.
Resulta que solo pateé el avispero. La guerra no ha hecho más que empezar. Los primeros días después de la cena, Mateo no salía de su cuarto. Lo oía moverse por la noche o hablar por teléfono en voz baja. Yo no lo presioné. Le dejaba la comida en la puerta. ¿Qué le dices a un hombre al que le acabas de arrancar el corazón para salvarle la vida? Pero entonces ella empezó su contraataque, y no fue con clavos en las ruedas. Fue mucho peor. Empezó por mi hermana. La llamó llorando, contándole una versión de los hechos tan retorcida que podría haber ganado un Oscar. Que yo era un viejo amargado y controlador, que nunca la había aceptado porque ella venía de una familia humilde, que el investigador privado era un amigo mío al que le pagué para falsificarlo todo porque estaba celoso de que ella ocupara el lugar de mi difunta esposa. Mi hermana, que tiene un corazón blando, empezó a dudar. ¿Estás seguro, Roberto? Parecía tan destrozada. ¿Y si hay un malentendido? Tuve que mandarla a la mierda. Luego vino Daniel. Una noche bajó. Tenía los ojos rojos e hinchados. No parecía mi hijo. Parecía un extraño con su cara. Quiero que te disculpes con ella, me dijo, con la voz temblorosa de rabia. Casi me atraganto con el café. ¿Disculparme? ¿Te has vuelto loco? No está loca. Tú eres el que ha perdido la cabeza, me gritó. Me lo ha explicado todo. Ese hombre es su hermanastro. La ha estado acosando durante años. Por eso se cambió el nombre. La estás torturando. Y todo porque no es mamá. Esa frase me partió en dos. Me dolió más que cualquier puñetazo. Ver cómo esa víbora usaba el recuerdo de Marta para envenenar a mi hijo. Se me nubló la vista. La discusión fue terrible. Nos dijimos cosas de las que probablemente nos arrepentiremos siempre. Acabó yéndose de casa dando un portazo. Se fue a un hotel. Sé que ella le está pagando la cuenta. Pero la guerra psicológica no acabó ahí. Empezaron a aparcar coches al otro lado de la calle. Coches con los cristales tintados. A veces el tal Víctor, el marido, estaba dentro. No hacía nada. Solo se quedaba ahí, mirando la casa durante horas. Una pura táctica de intimidación. Llamé a la policía. Me dijeron que, mientras no hiciera nada, no podían hacer nada. Está en la vía pública, señor. Hace 3 días llegó la carta. De un bufete de abogados. Una notificación formal. Carla, usando su nombre real, me acusaba de difamación, calumnias y acoso. Exigían una compensación de 50,000 euros por daños emocionales y a su reputación, o procederían con una demanda civil que me dejaría en la calle. Era un farol, lo sabía, pero era un farol que me obligaba a buscar un abogado y a gastar un dinero que no me sobraba. Estoy solo en esto. Mi hijo me odia. Mi hermana duda de mí. Y hay un cabrón con un tatuaje de una lágrima observando mi casa. Cada vez que suena el teléfono pego un brinco. No duermo más de 3 horas seguidas. Me paso las noches sentado en la cocina, con la luz apagada, mirando por la ventana, esperando. A veces, en la oscuridad, me parece ver la cara de Marta en el reflejo del cristal, preguntándome en qué demonios me he metido. En fin, en la carretera aprendes que cuando te metes en una tormenta no puedes dar la vuelta. Solo puedes apretar los dientes y seguir conduciendo. Y ahora mismo, estoy en medio de un huracán de categoría 5. Actualización 2H. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Un mes que ha parecido una década. Escribo esto desde la cabina de mi camión, aparcado en un área de servicio en algún lugar de la nada. Es el primer momento de paz que tengo en mucho tiempo. La tormenta ha pasado, pero joder, el destrozo que ha dejado a su paso, después de la carta del abogado y con mi hijo envenenado en mi contra, toqué fondo. Una noche, mirando la casa vacía y el coche del matón de Víctor aparcado fuera, me di cuenta de que tenía 2 opciones. O me dejaba hundir, vendía la casa para pagarles a esos buitres y perdía a mi hijo para siempre, o luchaba. Y yo no he pasado 40 años en las peores carreteras de este país para rendirme ahora. Cogí el teléfono y llamé de nuevo al investigador. Quiero que vuelvas a trabajar, le dije. Y esta vez no quiero solo saber quiénes son. Quiero sus partidas de nacimiento, su primera multa de aparcamiento, el nombre de su mascota de la infancia. Quiero saber hasta el color de la ropa interior que llevan. No me importa lo que cueste. Le transferí casi todo lo que me quedaba. Fue la apuesta de mi vida y el tipo cumplió. Vaya si cumplió. 2 semanas después me dio un segundo sobre, mucho más gordo que el primero. Lo que había dentro era la crónica de una vida dedicada al parasitismo. Víctor y Carla, que usaba al menos otros 3 alias, llevaban años haciendo lo mismo. Su especialidad eran hombres de mi edad, viudos o divorciados recientes, con hijos y propiedades. Víctor hacía el trabajo de inteligencia, buscando los objetivos. Carla era la carnada.
El patrón era siempre el mismo: seducción, compromiso, y luego inventarse una crisis, una deuda, un problema familiar, para empezar a sacar dinero hasta dejar al tipo seco. Lo habían hecho en 3 estados diferentes. La mayoría de las víctimas nunca denunciaron, por vergüenza, por no admitir que un par de ojos bonitos les había hecho tan estúpidos. Pero el investigador encontró algo más. Una de sus víctimas anteriores, un hombre de 70 años en una ciudad a 500 kilómetros. Le habían estafado los ahorros de su vida y casi le quitan la casa. El informe decía que el caso se cerró por falta de pruebas. Mi siguiente ruta de transporte, casualmente, pasaba por esa ciudad. Dejé el camión en un polígono y cogí un taxi hasta la dirección del informe. Era una casita humilde con un jardín un poco descuidado. Un anciano me abrió la puerta. Estaba frágil, asustado. Al principio no quería hablar. La vergüenza todavía le pesaba. Me senté en su porche durante 1 hora. No le presioné, solo le conté mi historia. Le hablé de Daniel, de Marta, de cómo se sentía ver a tu único hijo mirar a una extraña con el amor que una vez te dedicó a ti. El hombre empezó a llorar, y entonces habló. Me lo contó todo. Cada mentira, cada manipulación. Era mi historia con diferentes nombres. Cuando me fui, me dio la mano y me dijo que si necesitaba que hablara con la policía, lo haría. Ese era el as que necesitaba. Con el testimonio del anciano y el dossier del investigador, no fui a un abogado. Fui directamente a la policía, a la división de fraudes. Esta vez no era solo un padre preocupado, era un hombre con pruebas de un patrón delictivo interestatal. 1 semana después, actuaron. No estuve allí para verlo, pero mi cuñado, que por fin se puso de mi lado, me lo contó. Los detuvieron en el apartamento que compartían. Víctor intentó hacerse el duro, pero se desinfló rápido. Carla, fiel a su estilo, se puso a llorar, a gritar que era una víctima. No le sirvió de nada. ¿Y Daniel? La policía le llamó para tomarle declaración. Le enseñaron el expediente. Le hablaron de las otras víctimas. Le pusieron delante la cruda y fea verdad, sin que yo estuviera delante para que pudiera culparme. Fue como si le quitaran una venda de los ojos. Me llamó esa misma noche, por primera vez en 1 mes. No dijo mucho. Solo papá. Perdóname, con la voz rota, antes de romper a llorar. Ahora mismo, Víctor y Carla están esperando juicio. Se enfrentan a una larga lista de cargos. Con 2 víctimas dispuestas a testificar, parece que pasarán una buena temporada a la sombra. Daniel ha vuelto a casa. Está roto. Va a terapia para intentar procesar el engaño y la manipulación. Nuestra relación es extraña. Hay mucho dolor y muchas cosas no dichas entre nosotros, pero estamos hablando. Poco a poco. Sé que llevará tiempo, quizás años, volver a ser lo que éramos. Si es que eso es posible. Yo he vuelto a la carretera. El silencio de la cabina es diferente ahora. Antes era paz. Ahora está lleno de ecos. Pero está bien. Aquí es donde pertenezco. He aprendido una lección muy dura. El mal no siempre lleva una máscara de monstruo. A veces lleva la cara de un ángel. Te sonríe, te pregunta qué tal el viaje y te sirve una cerveza fría. Y esa es la clase de mal que más daño hace. En fin, toca seguir rodando. Siempre hay otra carga que entregar. Otra línea blanca que seguir en el asfalto. Es lo único que sé hacer. Seguir adelante. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.